Paz y bien, hermanos, les habla Fray Claudio Antonio Calderón del Valle, fraile y sacerdote capuchino, y como de costumbre vamos a meditar la palabra hermosísima que la Santa Madre Iglesia nos regala en este domingo 24 del tiempo ordinario. Concretamente vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Siempre damos algunas pinceladas sobre el contexto en el que fue escrito el Evangelio según San Mateo. Acordémonos que fue escrito por Mateo y por su comunidad, y que Mateo era un publicano, es decir, un cobrador de impuestos. Él vivía en Cafarnaúm cuando conoció a Jesucristo y trabajaba en la aduana de la frontera norte de la tierra prometida en ese momento. Por ahí, por Cafarnaúm, pasaba la Vía Maris. La Vía Maris era el camino romano que conectaba a Damasco con Jerusalén, entonces todas las mercancías pasaban por ahí, de las cuales Mateo se encargaba de cobrar los impuestos respectivos. Esto es importante en el Evangelio de hoy. Ahora también recordemos que este Evangelio fue escrito por la comunidad mateana en el año 80 después de Cristo en la comunidad de Siria de Antioquía. 10 años antes, los romanos habían tenido que sofocar una revolución, una revuelta armada hebrea que terminó con la destrucción del segundo templo que hasta el día de hoy no ha podido ser reconstruido, de lo cual solo queda la explanada y el muro de los lamentos, y que es uno de los sueños máximos de los hebreos actuales, volver a reconstruir el templo. Ese mismo año 70 después de Cristo, los cristianos fueron declarados minim, es decir, herejes. Recordemos que los hebreos son monárquicos absolutos, es decir, solo creen en el Padre. En cambio, los católicos, los cristianos en general, somos monárquicos trinitarios. Es decir, creemos en un Dios único, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto hizo que los fariseos declararan a los cristianos herejes y que los expulsaran de la sinagoga. Muchos cristianos fueron expulsados también de sus casas, perdiendo sus posesiones, su herencia, su familia. Muchos perdieron la vida y muchos tuvieron que salir huyendo. Por eso es un evangelio que está siendo escrito en un tiempo de huida, en un tiempo de persecución. También es un contexto importantísimo para entender el evangelio de hoy. La perícopa que hoy nos compete, que repetimos, es capítulo 18 del versículo 21 al 35, se encuentra en el discurso eclesiástico de la quinta parte del Evangelio. En este discurso eclesiástico se tratan diferentes elementos que tienen que ver con la vida, de la eclesía, de la iglesia. Ek y kaleo significa llamados afuera del mundo, pero también en el contexto de eclesía, ¿verdad? En el contexto de reunión de fieles, reunión para el culto divino. Reunión, obviamente, desde el punto de vista cristiano, era en Jesucristo, porque donde dos o más se reúnan, ahí va a estar Jesucristo presente. Acordémonos que el Evangelio según San Mateo va mezclando estas secciones narrativas con estos discursos, y por eso estamos en este discurso eclesiástico de la quinta parte. Entremos sin más en la perícopa que hoy nos compete. Repito por tercera vez, vamos a meditar Mateo 18, versículos del 21 al 35. Y dice así el versículo 21. Pedro se acercó entonces y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Pedro se acerca y hace una pregunta bastante inteligente y pregunta sobre el tema del perdón. Perdonar en griego se dice aphiemi, y aphiemi significa dejar ir. Aquí ya el Evangelio nos da la primera lección del día. Parece ser que el no perdonar amarra nuestra alma, ata nuestra alma, encarcela, aprisiona nuestra alma. A veces uno se queda con rencor por una ofensa recibida, y el que te ofendió ni siquiera se da cuenta del estado en el cual quedó la persona ofendida. Pero el no perdonar nos deja atados y amarrados. Por eso esta palabra aphiemi es muy importante. Hay que dejar ir las ofensas, porque el no perdonar hace más daño al ofendido
que al ofensor, que como digo en muchos casos ni se da cuenta. Afiemi es soltar, es como tener un pajarito en la mano y dejarlo ir, o un globo, ¿verdad? Y soltarlo al aire libre, dejar ir los pecados. Ahora bien, Pedro pregunta hasta 7 veces, y aquí hay que explicar bien el contexto. En la cultura hebrea se predicaba, y esto únicamente y exclusivamente para los hijos de la casa de Israel, que el que erraba tenía que pedir perdón, y cuando cuando a uno le pedían perdón, había que perdonar hasta 3 veces. Esto era la conclusión a la que habían llegado los rabinos más piadosos, perdonar 3 veces. La primera vez, si yo pido perdón y mi hermano no me perdona, entonces traigo a 2 testigos para que quede claro que yo hice todo lo posible por pedir perdón. Inclusive hasta viene el precepto de que si uno no había pedido perdón a alguien que ya había muerto, había que ir a la tumba y pedirle perdón en la tumba, es decir, un perdón post-mortem. Entonces era obligatorio para los hebreos perdonar. Ahora Pedro pregunta no 3 veces, sino hasta 7 veces. Como les digo, entonces un hebreo estaba obligado a perdonar 3 veces y a la cuarta ya podía hacer uso del recurso legal, es decir, ir ante la ley, ¿verdad? Y pedir que se aclarara el asunto entre el ofensor y el ofendido. Pero Pedro pregunta 7 veces y aquí el 7 se presenta no como un número cuantitativo, sino como un número cualitativo. Ya todos sabemos que el 7 en numerología bíblica significa plenitud o totalidad. Entonces, al preguntar Pedro 7 veces es porque ha captado que Jesucristo es diferente, que no se guía por los preceptos ordinarios que daban los rabinos de la época, sino que como él lo avisó, no ha venido a abrogar la ley, sino a darle plenitud. Entonces el 7 es el número de la plenitud. Y está preguntando Pedro, Señor, ¿tengo que perdonar a mi hermano heptaquis, es decir, 7 veces? Ahora queda sorprendido porque Jesús le da otra respuesta. Quizás imaginó que le iba a poner un 10 en su respuesta y no se esperaba que Jesús fuera todavía más allá, pero Jesús va más allá todavía. Vamos a ver qué es lo que responde Jesús y nos metemos en el versículo 22. Le respondió Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Aquí Jesús está mencionando y haciendo alusión a un pasaje del Génesis, y me refiero a Génesis 4, versículo 23 al 24, donde Lamec, hijo de Caín, está hablando con sus 2 esposas, Adá y Silá. Recordemos que en la antigüedad era permitida la poligamia. De hecho, esta es la primera mención de la poligamia en el Antiguo Testamento. Leo literalmente el pasaje. Dijo Lamec a sus mujeres, Adá y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Es decir, 7 veces, 70 veces 7. En latín, San Jerónimo traduce septuagies septies, es decir, 70 veces 7. Y este es lo que se llama una hipérbole numérica. Si el 7 es plenitud, 70 veces 7 eleva lo pleno a lo infinito. Entonces, al pedir Jesús que perdone 70 veces 7, está diciendo así como la venganza de Lamec era infinita según él, más fuerte que la de Caín, pues ahora tu perdón, Pedro, tiene que ser también hasta el infinito, 70 veces 7. En otras palabras, Jesús le está pidiendo a Pedro que perdone en el mismo nivel y del mismo modo que perdona Dios a los hombres. Y esto lo va a explicar a través de una parábola que vamos a leer a partir del del versículo 23. Pasamos a este versículo. Dice el versículo, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos.
Entonces, aquí está estableciendo una comparación entre lo que le ha dicho a Pedro y el reino de los cielos. Sabemos que el mismo Evangelio ha dicho que el reino de los cielos está dentro de nosotros, que no es un lugar, sino es una forma de ser, es una forma de vida, y es la forma de vida de Jesucristo, que ya sabemos y lo hemos repetido hasta el cansancio. La forma de vida de Jesucristo es el ágape, el amor incondicional. Entonces nos va a decir Jesucristo cómo es el reino de los cielos, es decir, cuál debe ser nuestro estilo de vida. Entonces dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, doulos en griego. Pasamos al versículo 24. Dice así el versículo 24. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces comienza a llamar a sus deudores, ¿verdad? Y le presentan a un ofleites, que significa deudor, que le debe 10,000 talentos. Mirion en griego significa 10,000. Y talentos no es una moneda, talentos es una medida de pesos, de peso. Y un talento era exactamente 89, mejor dicho, perdón, me equivoqué, no es 89, es 58,9 kilogramos de oro. Entonces 58,9 kilogramos y son 10,000 talentos, entonces 58,9 por 10,000 nos da una cantidad astronómica, nos da 589 toneladas de oro. Esto es una cantidad exagerada. Ahora intenté con mi calculadora pasarla a términos de moneda costarricense, a colones, y resulta que en estos días la onza de oro está a 1,1 millones de colones por onza, y una tonelada tiene 35,273 onzas. Entonces tendría que multiplicar, ¿verdad? Imagínense ustedes, ¿verdad? 35,273 por 1,1 millones por 589 toneladas. Me llevé una gran sorpresa. Es una cantidad tan grande que ni siquiera alcanza la pantalla de la calculadora. Entonces es una cifra exagerada y es una cifra ficticia. ¿Por qué? Porque es una cantidad, parece ser más grande que todo el reino del mismo rey, que nos habla la parábola. Entonces lo que habla es que había una deuda muy grande, pero no tanto el énfasis es sobre la deuda, sino en lo que el rey va a hacer con esa deuda posteriormente. Y les voy a poner un ejemplo, es una cantidad exagerada porque averiguando un poco de historia me di cuenta que Herodes el Grande, era Herodes el papá de Herodes Antipas, de Herodes Agripas y Herodes Filipo. Se le llamó el Grande precisamente porque ha sido uno de los más grandes constructores de la antigüedad. Mégalos se le llamaba porque todo lo hacía en grande. Bueno, resulta que Herodes en sus años donde gastó más, lo máximo que llegaba a gastar eran 900 talentos, es decir, el equivalente a 53 toneladas de oro anual. Imagínense, y este siervo, siendo siervo, tiene una deuda de 589 toneladas. Entonces, por eso digo que es una cantidad exagerada, es una hipérbole literaria para exaltar algo que más adelante va a salir en el Evangelio. Obviamente es una deuda tan grande que no se puede pagar. Entonces pasamos así al versículo 25. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Era lo que se hacía en la época, vender al deudor con su esposa, con sus hijos y sus posesiones. Pero pregunta, ¿se lograría rejuntar lo suficiente para pagar la deuda? Ni siquiera así. Por eso es un ejemplo simbólico. Pasamos al capítulo 26, dice así el capítulo 26. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré.
Aquí hay un verbo importantísimo y es el verbo macrotumeo. Se postró, ¿verdad? Pipto, ¿verdad? Y puso postura de siervo, proscrineo, es decir, se tiró al piso a lamerle las manos como un perro lame a su amo. También es una señal y un gesto humano que indica adoración. Por esto ya aquí este verbo nos indica que el rey es un símbolo de Dios. Entonces él se postra y el siervo lo adora, proscrineo, y le pide, ¿verdad? Ten macrotumía. Es el verbo macrotumeo. Macrotumeo viene de macro y tumeo, que significa espíritu largo, sentimiento amplio, corazón grande. Le dices, ten macrotomía que yo te lo pagaré todo. Y aquí ya la macrotomía nos está hablando de cómo es el corazón de Dios. Y lo que después se va a ver en el versículo siguiente. Aquí estamos viendo ya el primer verbo. El perdón de Dios es infinito. Dios tiene un espíritu grande, una paciencia grande, un corazón gigantesco. ¿Por qué? Porque la ley que gobierna a Dios es el ágape, es el amor incondicional. Así que Dios cuando perdona lo hace con amor ágape, con amor incondicional. Pasamos así al versículo 27 y así dice el versículo 27. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Aquí hay otro verbo importantísimo. El verbo que usa Mateo es el verbo explagnisomai. Explagnos significa vientre o víscera. Se le movió el vientre, se le movieron las tripas al rey. Y aquí nos habla de otro verbo que caracteriza a Dios, al rey. Dios tiene hacia los hombres un amor visceral, se le conmueven las tripas, porque según los hebreos y los griegos, la sede de los sentimientos está en la región del vientre, en el estómago. Por cierto, aquí van a salir dos regiones, después va a salir el corazón y al final el Evangelio nos va a decir que tenemos que perdonar del corazón. Y ya lo explico de una vez, acordémonos que para los griegos y los hebreos el corazón es la sede de las decisiones, en cambio el estómago es la sede de los sentimientos. Por eso al rey se le mueven las tripas, se le conmueven las tripas y dice que le deja ir, ¿verdad? Lo libera, es el verbo apoluo, y le perdona toda la deuda, la deja ir, afiaimi, el verbo que ya explicamos. Por cierto, aquí hay que tener en cuenta un detalle muy hermoso. En la iconografía bizantina, en los crucifijos pintados bizantinos, los iconos casi siempre se le presenta a Jesucristo como muy delgado, pero si ponemos atención, tiene el vientre hinchado. La parte de los cuadritos de la tortuga, como le dicen algunos, ¿verdad? No es que ha hecho mucho deporte y tiene su estómago definido, ¿verdad? Sino que se pinta el vientre hinchado e inflamado por este verbo, explagnisomai, porque es el signo del amor visceral, del perdón visceral de Dios hacia los hombres. Eterno es el perdón de Dios. Por eso la deuda grandísima, las 589 toneladas de oro vienen perdonadas. Entonces aquí es el símbolo del perdón eterno de Dios hacia los hombres. Esta es una parte hermosísima y una enseñanza hermosísima. Dios siempre está dispuesto a perdonarte. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Así que acércate al Señor con confianza y pídele perdón cada vez que falles. Aquí pasamos, diríamos, al segundo acto de esta obra de teatro bíblica y cambia radicalmente la escena. Pasamos así al versículo 28. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía, paga lo que debes. Entonces el siervo está saliendo del palacio, presuntamente, y encuentra el verbo eurisco a un sundoulon. Sundoulon se traduciría como un coesclavo.
es decir, alguien que también tiene el servicio y el oficio de siervo o esclavo, que también es un deudor, le adeuda una cantidad. Y dice el texto que lo que adeuda es hecaton denaria. Hecaton es 100 y denaria es denarios, 100 denarios. Y aquí vemos que un denario es el salario de un día, por lo tanto 100 denarios, el salario de 100 días, aproximadamente el salario de 3 meses de trabajo. Y aquí vemos una desproporción y un contraste grandísimo entre la primera deuda del primer siervo y la segunda deuda del segundo siervo, que son 100 denarios a la par de 589 toneladas de oro, pues prácticamente es nada. Y aquí también hay una exageración. La primera deuda era grande, la segunda es ínfima, ¿verdad? Y dice que lo agarró a la fuerza, usa el verbo krateo, ¿verdad? De ahí viene democracia, poder del pueblo, poder, fuerza, krateo, lo agarró a la fuerza, ¿verdad? Lo estrangulaba, es el verbo nigo, lo estrangulaba y le decía, ha podido mí, págame la deuda. Da la impresión de que lo tenía agarrado del cuello y le estaba golpeando, diciéndole, págame la deuda, págame la deuda. Pasamos al versículo 29. Dice el versículo 29. Sus compañeros, cayendo a sus pies, perdón, ya me equivoqué, la letra de la Biblia está muy pequeña, vamos a ver, ya la ubiqué, dice el 29, su compañero cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Ok, aquí el sundoulos, el coesclavo, también se tira al piso, como hacía, como hizo el primero, el verbo pipto, postrado, y también le rogó. Aquí cambia el verbo, ya no se usa el verbo proscrineo, sino se usa el verbo paracaleo. ¿Por qué? Porque ya no es un ruego al rey, que en este caso es Dios, el rey divino, sino es un ruego de un hombre a otro hombre. Entonces se cambia el verbo a paracaleo, rogar, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? También ten espíritu grande, usa el mismo verbo, macrotumeo. Ten espíritu grande, que ya te voy a pagar todo. Lo que estamos viendo es que el segundo siervo hace la misma petición que el primer siervo. Hace exactamente la misma petición, ten macrotumía, ten paciencia, ten el corazón grande, ten el espíritu amplio. Y vamos a ver cuál es la reacción, ¿verdad? La reacción la vemos en el versículo 30 que dice lo siguiente, dice el versículo 30, pero él no quiso. Entonces fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagase lo que debía. Entonces no quiso, aquí el verbo es encelo, no quiso. Entonces fue y lo tiró, el verbo balo, a la fulakei, a la cárcel. Entonces aquí lo que estamos viendo ya es un problema de falta de sintonía. ¿Por qué? Porque el primer siervo no se sintonía, ¿verdad? Haciendo lo mismo que hizo el rey con él y él replicándolo con su consiervo, que también le estaba pidiendo paciencia y misericordia con el asunto de la deuda. Pasamos así al versículo 31 y el versículo 31 dice lo siguiente, al ver sus compañeros lo ocurrido se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Aquí Mateo usa el verbo eido. Eido es una mirada trascendente, ver más allá de lo aparente. O sea, los compañeros están haciendo un juicio sobre el primer siervo, el primer servidor que se está comportando mal con su consiervo, con su compañero de servicio. Entonces dice que estaban contristados, ¿verdad? El verbo luteo, y grandemente, esfodra en griego, es decir, estaban muy turbados y fueron a declarar completamente, a aclarar completamente. El verbo que usa Mateo es el verbo diásafes, que es declarar completamente,
fueron ante el Señor y le contaron todo lo ocurrido. Entonces hay aquí prácticamente una denuncia porque no hubo correspondencia entre lo que el siervo primero había recibido del rey y lo que el siervo segundo había recibido del primero de los siervos, ante una petición de misericordia con la deuda. Pasamos al versículo 32. Dice el versículo 32, su señor entonces lo mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Aquí le llama el rey doble poneiré. Poneirú significa maldad. Entonces doble es siervo malvado. ¿Verdad? Y le dijo, yo te perdoné toda la deuda. Dios siempre perdona todo cuando nosotros nos arrepentimos, porque tú me lo pediste, el verbo otra vez, paracaleo. Aquí estamos viendo el rostro de Dios, la última revelación que nos da Jesucristo es un Dios que siempre perdona. Aquí tenemos que hacer una aclaración. En el Antiguo Testamento viene un rostro de Dios diferente. A veces un Dios vengativo, un Dios guerrero, un Dios implacable, pero tenemos que tener conciencia de que en la revelación, en toda la Sagrada Escritura, hay una revelación progresiva del rostro de Dios. Y aquí Jesús nos está presentando el rostro último del Padre, diríamos la versión ultimate, ¿verdad?, de la revelación. El Padre es misericordia infinita. Por eso dice que yo te perdoné todo cuando tú me suplicaste, cuando tú me lo pediste. Pasamos al versículo 33. Dice entonces el rey, ¿no debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y aquí hay dos palabras importantes. Mateo usa el concepto dei, que es una palabra filosófica muy importante, y es el concepto de necesario. Necesariedad filosófica es una condición sine qua non, es decir, condición sin la cual no, algo que es obligatorio, algo que se requiere sí o sí, es necesario que tú tuvieras también el ego es el verbo de la compasión, que tú fueras compasivo, ¿verdad?, como yo lo fui contigo, del mismo modo que yo me compadecí de ti. Entonces aquí se está estableciendo una relación de proporcionalidad directa entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que nuestros hermanos tienen que recibir de nosotros. De hecho, esta frase nos recuerda al Padre Nuestro, donde todos los días le pedimos al Señor perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Es decir, le estamos poniendo una relación de condición. Si yo perdono, tú me perdonas. Si yo no perdono, tú no me perdonas. Y aquí el Evangelio tiene su centro, y es un centro retante y bastante radical. Nos está diciendo el Evangelio que si nosotros no perdonamos, como Dios nos ha perdonado, simplemente al final Dios no nos va a perdonar. Que tenemos que establecer una relación de simetría entre el perdón que Dios nos da y el perdón que nosotros le tenemos que dar a los hermanos. Claro, todo esto mutatis mutandis, es decir, haciendo los ajustes que debemos hacer. ¿Por qué? Porque el perdón que Dios nos da es gigantesco. En cambio, el perdón que nosotros le damos al hermano es pequeño. Y esto queda bien claro con el contraste que hace el mismo Evangelio entre la cantidad de 589 toneladas de oro contra los 100 denarios del segundo siervo. Entonces, obviamente, hay simetría en la modalidad. La modalidad tiene que ser un perdón agápico, un perdón sin límites, un perdón, ¿verdad?, infinito. Sin embargo, obviamente, lo que se perdona sí es diferente. ¿Por qué? Porque las penas que tenemos para con Dios son eternas.
En cambio, las penas que tienen para con nosotros, nuestros hermanos, son temporales. Por eso son, en cuanto a la gravedad y en cuanto al peso de las penas, son muy distintas. Las penas que tenemos para con Dios son gigantescas. Las que tenemos para con los hombres o los hombres para con nosotros son diminutas. Pero sí tiene que haber una simetría en el modo. El modo es perdón agápico, perdón incondicional, es decir, perdón desde el ágape, desde el amor incondicional. Pasamos al versículo 34. Dice el versículo 34. Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Tengo que confesar que este versículo 34, aunque no es el más importante es el 33, pero también robó y capturó mi atención. ¿Por qué? Porque dice que el Señor estaba orgizo. Orgizo es indignado. Y la indignación es uno de los grados de la ira. Está la indignación, la ira blanca y la ira roja. Bueno, aquí el Señor está indignado con justicia. ¿Por qué? Porque el primer siervo no se comportó con el segundo siervo como él se comportó con este primer siervo. Es decir, no hay reciprocidad. El rey le había perdonado tanto y el otro no fue capaz de perdonar 100 miserables denarios. Entonces por eso está indignado y dice que lo confía para Didomi, dice al basanista. Y aquí me tengo que frenar. ¿Por qué? Porque basanista es una palabra bastante interesante y que me robó el tiempo de investigación esta semana y con mucho gusto les comparto todo lo que encontré. En el Nuevo Testamento este concepto aparece en 4 variantes, 21 veces. Aparece como basanizo, como basanismos, como basanisteis y como basanos. Aparece 21 veces, como les digo, 5 veces en el Evangelio según San Mateo, 3 veces en el Evangelio según San Lucas, 2 veces en el Evangelio según San Marcos, 10 veces en el libro del Apocalipsis y 1 vez en la segunda carta de Pedro. Ahora, es un concepto bastante interesante y me puse a investigar el concepto en el griego clásico y encontré un texto de el siglo VI, bastante antiguo, de Teofrasto, en su tratado sobre las piedras, y él nos explica qué era el básanos. El básanos era, dice así literalmente, dice, la piedra que funciona por fricción o roce en contacto con el oro y las aleaciones de oro, dejando una visible y peculiar marca lineal sobre su superficie negra, que en primer momento se usaba para detectar solamente la calidad del oro puro, pero posteriormente permitió discernir la cantidad de oro y de plata en relación con el cobre y también con las mezclas que estaban de dichos metales. Entonces el basanos era una piedra de origen basáltico, una piedra que se encontraba en el río Molo de Lidia, por eso también al basanos se le conocía como piedra de Lidia o también se le conocía como piedra de toque, una piedra que se usaba en metalurgia y para probar el valor del oro. Se cogía la pieza de oro y se pasaba raspándola sobre la piedra basáltica y ésta dejaba una línea inconfundible que para el ojo experto delataba si el oro que se estaba probando era de 24 quilates o era un oro con aleaciones mezcladas. Después, con el tiempo también se cogía esta misma línea de oro que había quedado sobre la piedra y se le echaban diferentes tipos de ácido en diferentes proporciones y así hasta se podía saber cuál era la pureza y si estaba aleado con otros metales como plata y cobre y así se podía saber el quilataje y por otro lado si era oro puro o oro mezclado. Entonces es una palabra muy interesante que ya nos habla de un sentido literal de probar
el oro y ver que el oro sea puro. Ahora, esta palabra después se usó en la poesía y se le dio un uso metafórico, específicamente en la poesía política de Teognis de Megara en el siglo VI. Este es el uso más antiguo que se conoce. Teognis de Megara, decía que había que usar el basanos para diferenciar lo que era un aristócrata de un plebeyo, diferenciar a los que eran ágatos, es decir, buenos, y cacos o deilos, es decir, malos o débiles, porque según él, como es poesía política, los aristócratas eran buenos y tenían un ágaton bion, es decir, una vida buena. En cambio, los plebeyos eran cacos, es decir, malos, y eran deilos, débiles, y tenían un cacón bion, una vida mala. Entonces decía que había que probar a las personas para ver si eran aristócratas o plebeyos, si eran buenos o si eran malos. Esto era un uso político para diferenciar a los aristócratas de los plebeyos, y esto se hacía usando la imagen de la piedra de Basano, de la piedra de toque o la piedra de Lidia. El uso avanzó y en el siglo V a.C. encontramos a Braquílides y tenemos un fragmento de sus poesías donde vemos que se usa esta palabra en sentido metafórico moral. Metafórico moral, y le leo el fragmento. Dice: pues la piedra Lidia revela el oro, mas la excelencia de los hombres la pone en evidencia, y la sabiduría y la verdad todopoderosa. Entonces vemos que se empieza a dar un sentido metafórico moral, ya no tanto político, sino cómo es la moral de los hombres. También vemos en el mismo siglo V a.C. a Píndaro en su libro Pítica, que también usa esta palabra y la usa también de modo metafórico para hablar de la calidad moral y la pureza de la clase noble griega. Dice así: yo en la grata amistad acogedora de Tórax, Tórax es un nombre de persona, que pidiendo mi arte unció esta carroza cuádriga de Pierides, amigo para el amigo, benignamente guiado a un guía, para aquel que lo intenta brilla el oro probado en la piedra Básanos, y lo mismo el recto sentido. Es una poesía bastante compleja, pero básicamente quedémonos con esta idea, ¿verdad? Píndaro la usa al Básanos como símbolo de la cualidad moral. La persona tiene que ser pasada por el Básanos para ver si es pura moralmente, y los puros moralmente pertenecían en este sentido a la clase noble griega. Ahora bien, también hay un autor, Dubois, que nos habla que a partir del siglo V esta palabra basanos y sus derivados se usaron como sinónimo de tortura, porque se usaba el basanos como símbolo de un ritual legal de tortura para revelar la verdad en un interrogatorio judicial. Así llegamos al siglo IV. Acordémonos que los siglos antes de Cristo se cuentan al revés. Por eso empezamos del siglo VI y ahora estamos en el siglo IV. Y en el siglo IV llegamos a Platón, a los diálogos socráticos de Platón, específicamente al diálogo Gorgias y también al diálogo Laques. En el diálogo Gorgias, Sócrates debate con Calicles, y en el diálogo Laques, Sócrates dialoga con Nicias. Y aquí pues vemos un texto muy importante para lo que estamos dilucidando y investigando. Se lo voy a leer literalmente. Dice: me parece que ignoras que si uno se halla muy cerca de Sócrates en una discusión o se le aproxima dialogando con él, le es forzoso aún, si se empezó a dialogar sobre cualquier otra cosa, no despegarse arrastrado por él en el diálogo hasta conseguir que dé explicación de sí mismo sobre su modo actual de vida y el que ha llevado en su pasado. Y una vez que ha caído en eso, Sócrates no lo dejará hasta que lo sopese. Y aquí Platón usa el verbo basanisestai, hasta que lo sopese.
bien y suficiente todo. Para mí no resulta nada insólito ni desagradable exponerme a las pruebas de Sócrates. Por mi parte, no hay inconveniente en coloquiar con Sócrates tal como él prefiera. Y en el diálogo con Gorgias queda todavía más claro el uso de esta palabra. Se lo leo también literal. Dice, si mi alma fuera oro, Calicles, ¿no crees que me sentiría contento en encontrar alguna de esas piedras con las que se prueban? Y aquí Platón usa el verbo basanisousin, que también viene de la palabra básanos. Dice, con una de esas piedras con las que se prueba el oro, la mejor posible, a la que aproximando mi alma, si la piedra confirmara que está bien cultivada, yo sabría con certeza que me hallo en buen estado y que no necesito otra comprobación. Estoy seguro de que a lo que tú estés de acuerdo conmigo sobre lo que mi alma piensa, esto es ya la verdad misma. Pues observo que el que va a hacer una comprobación suficiente sobre si un alma vive rectamente o no, ha de tener tres cosas que tú tienes: ciencia, es decir, episteme; benevolencia, es decir, eunoia; y decisión para hablar, es decir, parresía. Les estoy hablando de filosofía y muchos quizás no entenderán. Se los voy a desgranar y se los voy a explicar. Básicamente he encontrado tres simbolismos de la palabra básanos y sus derivados. El primero es el sentido literal, metalúrgico, ya se los expliqué. Era una piedra que se usaba para probar la pureza del oro, y también después el quilataje y si venía con aleaciones. En segundo momento, vemos que a partir del siglo quinto empieza a darse un uso metafórico, por un lado en la poesía política y por otro lado en la filosofía. En cuanto al uso en la filosofía política, era para comparar a la aristócrata con el plebeyo, es decir, la vida del aristócrata con la vida del plebeyo, y buscar en este caso cuál es el auténtico aristócrata, que según la filosofía política de la época era el que debía gobernar. Pero después lo encontramos en Platón, en sus diálogos socráticos, aplicado al campo de la filosofía. Y aquí dentro de la filosofía se entiende al basanos como un juicio o una prueba de autenticidad. Y vamos a explicarlo un poquito más, porque este es el sentido en el que aparece en el Evangelio según San Mateo. Según Platón, de nada servía la retórica si el discurso de una persona no estaba en consonancia con su bios, es decir, con su vida, con sus erga, es decir, sus obras. Entonces, por eso sale en este ejemplo este aristócrata que se llamaba Calicles, y después también sale Nicias, era debatiendo con Sócrates, y Sócrates le dice en pocas palabras, bueno, tu retórica, es decir, tu discurso no me sirve de nada. Vamos a someterlo al basanos, a la prueba. Vamos a contrastar tu vida con el logos. Acuérdense que los filósofos se dejan guiar por el logos, y el logos es la sabiduría, es la búsqueda de la verdad. Entonces, vamos a ver si tu vida es aletinos, ¿verdad? Si en tu vida hay aletheia, es decir, si en tu vida hay verdad. Entonces, para Sócrates, ¿verdad?, que es el maestro del logos, el básanos pone a prueba el bios a través del logos. Se lo voy a explicar más lento. Entonces se usa el simbolismo metafórico de la piedra de basanos para poner a prueba la vida de una persona a través de contrastar esta vida con el discurso de la misma persona, con el logos, con la palabra. Y todo esto no es algo que se hace en un momento específico. Según Sócrates en los diálogos de Gorgias, es algo que se tiene que hacer durante toda la existencia. Solo así se podrá ver si una persona es verdadera, si existe la verdad en una persona. En otras palabras, el básanos o la piedra de Libia
o de toque establece el grado de conformidad que hay entre la vida de una persona y su discurso, entre el bios y el logos. Aquí lo que estamos viendo es un pleito entre la vida del filósofo, que está guiada por el logos, y la vida de un aristócrata, que está guiada únicamente por la retórica. Entonces, básicamente, Platón nos está diciendo en este diálogo socrático entre Calicles y Sócrates que no importa tanto la retórica, que lo que hace a una persona verdadera y una persona que viva en la verdad, la aletheia, es su coherencia entre su vida, sus obras y su discurso, el logos. Ahora bien, aterricemos todo esto en el Evangelio. ¿Por qué Mateo usa esta palabra? Bueno, número uno, porque es cobrador de impuestos y posiblemente conocía el uso de la piedra de Basanos, de la piedra de Libia, de la piedra de toque, porque posiblemente le llegó muchas veces a su puesto de cobrador de impuesto oro que no era puro, oro que venía aliado o hasta oro falso, y él tuvo que usar esta piedra. Por eso está usando este verbo. Cuando el Evangelio dice que el rey consigna al basanista, al primer siervo, es el símbolo de que lo indica, de que lo mete a la prueba, para ver si es oro puro o oro mezclado. Entonces, primer sentido, aplicando el sentido literal metalúrgico que se le daba a este concepto. Número dos, pasamos al sentido metafórico de la poesía política. Entonces, este mismo concepto de basanos, ¿verdad? El rey consigna al basanista, a este primer siervo, para ver si es cristiano o no es cristiano. Obviamente no se comportó como cristiano porque no imitó la macrotomía y el explagnisomai, es decir, el espíritu amplio y la conmoción de tripas, la misericordia, el eleos que el rey tuvo para con él. Entonces hay también un juicio. Este no pertenece a la clase de los hijos de Dios. También aplicamos el sentido de la filosofía, y este es un sentido bastante profundo, bastante profundo. ¿Por qué? Porque acordémonos, y ya lo expliqué, ¿verdad? Que según Platón en el diálogo socrático, para que se detectara si una persona tenía en sí misma la verdad, si era verdadera, había que someter su vida al basano. Y aquí Sócrates se presenta como basano, como esa piedra de toque. Entonces había que contrastar su vida y su discurso para ver si había coherencia entre el diálogo y las obras. Ahora, aquí tenemos que recordar, y esto sale principalmente en el Evangelio según San Juan, que para los cristianos el logos es el verbo. El logos es el verbo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y esta segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna, toma carne y se hace hombre. Y después Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, dice: yo soy verdad, yo soy la aletheia. Entonces, aplicando estos conceptos al mundo cristiano, entonces nos damos cuenta que aquí en este verbo subyace la idea de que el rey consigna al primer siervo, al basanista, para que sea pasado por el basanos, y el basanos es la palabra de Dios, para que sea contrastado con el logos, y el logos es nuestro Señor Jesucristo, es decir, para que sea comparado, ¿verdad?, en la piedra es nuestro Señor Jesucristo, para ver si este primer siervo amó como el rey lo había amado. Obviamente no amó, ¿verdad?, porque no se comportó con misericordia con el segundo siervo. Por eso estamos viendo que aquí esta palabra, era el basanista, el basano, se presenta como un símbolo de la prueba que va a hacer Dios con nosotros para ver si hemos aprendido a perdonar, para ver si hemos aprendido a aplicar el ágape, el amor incondicional en el perdón, para ver si hemos aprendido el perdón sin límite, el perdón eterno, perdonar 70 veces 7.
Y finalmente también aplicamos el concepto en interpretación jurídica, ¿verdad? Jurídicamente también el concepto basanos era relacionado con una tortura, ¿verdad? En un juicio, durante un juicio, para revelar la verdad en el juicio. Aquí también, obviamente, el concepto se puede traducir como torturar, pero torturar para revelar la verdad. Y aquí vemos que se revela la verdad en el primer siervo. En el primer siervo no hay ágape, no hay tampoco afieimi, es decir, no hay un dejar ir y un amor incondicional. Por eso este verbo es muy, muy importante, basanizomai, y la palabra basanos y la palabra basanista que viene en este versículo. Importante, ¿por qué? Porque no es tanto un castigo al que el rey somete al primer siervo, sino un examen, un juicio y una prueba de autenticidad para ver si es un hijo del reino, si es como el oro puro, si aprendió a amar con amor ágape, si aprendió a perdonar como Dios 70 veces 7. Y también el texto nos dice que lo mismo nos va a pasar a todos aquellos que no perdonemos de corazón a nuestro hermano. Y así caemos en el último de los versículos. Dice así el último de los versículos, que es el 35. Eso mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón a cada uno de vuestros hermanos. Entonces, repito, hay una relación directamente proporcional. Así como Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Así como Dios nos perdona deudas eternas, nosotros tenemos que perdonar pequeñas deudas temporales. ¿Cuántas veces? Siempre. ¿Qué tipo de ofensas tenemos que perdonar? Todas. No hay ninguna pena, ninguna ofensa que no pueda ser perdonada. Y aquí también tenemos que frenarnos, porque a veces creemos que tenemos el derecho de no perdonar algún tipo de ofensas, por ejemplo, ofensas sexuales o ofensas de un padre hacia un hijo o de un hijo hacia un padre, o ofensas, digamos, por muerte, asesinatos o ofensas graves. No, pero el Evangelio nos invita a perdonar todo tipo de ofensas. Ahora también tenemos que aclarar que no es un perdón pasivo. ¿En qué sentido digo perdón pasivo? O sea, un perdón que me tengo que esperar hasta que el otro venga a pedirme perdón. No, es un perdón activo. Es decir, tomar la decisión de perdonar aunque la persona no me haya pedido perdón. Perdonar desde el ágape, es decir, desde el amor incondicional. Imitar ese perdón que es eterno de Dios y aplicarlo yo en mi perdón terreno a mis hermanos. Y termino explicando esta última frase que ya en algún modo la expliqué. Perdonar de corazón significa que el perdón es un acto de libre albedrío. Es un acto teológico. ¿Teológico por qué? Porque nace de la emulación. Emulo, imito lo más perfectamente que pueda a Dios. Así como Dios me perdona, yo lo emulo, yo lo imito, perdonando a mis hermanos. Y aquí nos damos cuenta que el perdón está presentado en este Evangelio como parte del ADN cristiano. Esto es parte de lo que nos diferencia de las demás religiones. Ahora es una llamada universal para todos los que creemos en Cristo. Es una llamada a la aplicación del ágape, del amor incondicional, a través del perdón a todos los hermanos, creyentes y no creyentes, para imitar el perdón del Padre a nosotros los hombres, que también es un perdón agápico. Entonces, así seremos la doxa del Padre, es decir, el reflejo. Si perdonamos eternamente, infinitamente, como lo hace el Padre con nosotros, entonces se cumplirá lo que Jesús dijo en el Evangelio según San Juan. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Y parte integrante de este amor ágape es el perdón incondicional,
el perdón infinito. Queridos hermanos, el texto es muy profundo y daría para muchas más consideraciones. Quedémonos con estas. Es un texto muy desafiante, porque cuando un hermano nos ofende, lo primero que nos viene es la ley del talión. Y hasta hay cierta justicia en la ley del talión, porque si me quitan 100, tengo derecho a pedir 100. Si me dan un golpe, tengo derecho a devolver un golpe. Si me dicen una mala palabra, tengo derecho a devolver una mala palabra. El Señor te dice, no te comportes según la ley del talión, según la justicia de los hombres. Compórtate según la justicia de Dios, y la justicia de Dios es la misericordia. El perdón de Dios es agápico, es incondicional. Así que perdona a los hombres como yo te he perdonado a ti. Y también nos lo pone como condición sine qua non, es decir, el perdón al hermano es condición sin la cual Dios no nos va a perdonar. Por lo tanto, el perdón se presenta hoy como un desafío y algo que tenemos que hacerlo un hábito, porque repito, es parte del estilo de vida cristiana, es parte del ADN cristiana y tenemos que hacernos expertos en perdón agápico. Y el texto de hoy es una invitación al perdón a todos los que nos han ofendido, tanto a los vivos como a los difuntos. Conclusión, el texto de hoy nos pone una grave y difícil tarea: perdonar siempre, perdonar en todo momento, no solo al que nos pide perdón, aún al que no nos ha pedido perdón, para que seamos reflejos perfectos de la gloria del Padre, y todo el que nos contemplen pueda decir, este se parece a Dios, este es un reflejo de Jesucristo, verdaderamente es un cristiano. Ahora, no es nada fácil. El ágape es una virtud teologal infusa, es decir, este amor incondicional ha entrado en nosotros por el bautismo y se alimenta con la vida sacramental, con los demás medios de santificación ordinaria y extraordinaria, y va creciendo en nosotros. Y una de las formas de concretar el ágape, el amor incondicional, es a través del perdón incondicional. Entonces estamos hablando de un arte de perdonar, de un arte que se va perfeccionando y que no nos alcanzará una vida para terminar de aprender. Sin embargo, el Evangelio de este domingo 24 nos lo recuerda, ¿verdad? Es distintivo del cristiano perdonar siempre, perdonar incondicionalmente. Por eso está dentro del discurso eclesial, porque debe de ser una de las actitudes y de los hábitos constantes en los bautizados. Así que, querido hermano, te invito a que examines tu conciencia y a ver si tienes en tu pasado o en tu presente, con vivos o con difuntos, hermanos a los que no hayas perdonado. El perdón hoy se presenta como un imperativo para ser cristiano. Si no perdonas, no perteneces al reino de los cielos. Si no perdonas, no eres hijo de Dios, no eres discípulo de Cristo, no entrarás en la patria celestial. Es condición para entrar en la patria celestial el perdonar. Por lo tanto, examina tu conciencia y si ves que te falta perdonar a alguien, es tiempo de hacerlo. Perdona con amor eterno, perdona con amor infinito, imita, emula a nuestro Señor Jesucristo, perdona a tu hermano como Él te ha perdonado y te perdonará otras tantas veces que cometas faltas. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy definitivamente es Evangelion, es buena noticia, y la buena noticia de hoy es el amor ágape aplicado al perdón incondicional al hermano. Que el Señor nos dé la gracia para perdonar a todos. Y entendemos ahora sí bien el contexto del Evangelio. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo de la comunidad de Mateo están huyendo y están siendo perseguidos por los fariseos, y muchos de ellos quizás tienen rencor en su corazón, y Mateo les está explicando cómo amar, cómo perdonar. Este texto vale para todos los tiempos, y Jesús a través de Mateo nos está enseñando cuál es el nivel de amor que espera de nosotros. Así que estemos atentos y aprendamos este amor incondicional que nuestro Señor Jesucristo nos regala en este bellísimo y retante evangelio. Este es el deporte más extremo, el amor ágape. Esta es la práctica diferencial del cristiano, el ágape, el amor vivido, el amor practicado.
Que el Señor nos dé la gracia de vivirlo. Les envío a todos mi bendición en los diferentes países donde escuchan este audio. Les pido siempre sus oraciones por mi misión, por mi conversión, por mi familia de sangre, por mi familia también espiritual, mis hermanos de comunidad. Y a todos les envío mi bendición y les deseo paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí el Evangelio, y yo les dejo una tarea, la tarea de el perdón, la tarea del amor ágape a través del perdón. Que Dios los bendiga, paz y bien.